al estudio y por favor lea conmigo unos versículos del libro de los Hechos en el capítulo 11. Por favor, el versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Hechos, el capítulo 11, versículo 19. ¿Listo, iglesia? ¿Ya estamos preparados? Bueno. A ver, leamos juntos estos versículos que se escuche una sola voz. Versículo 19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie nada, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano Jason, tenga usted la bondad ahora el Señor pidiendo la dirección para este tiempo de meditación en la palabra. Bendícenos en esta mañana con tu palabra y que sea tu bendición, Señor, para cada uno de los presentes. Gracias por cada hermano que representa a cada iglesia, Señor, y que sea tu palabra, Señor, edificándonos en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, yo quiero que hablemos esta mañana un tema que hemos estado hablando mucho esta semana de celebración. Y en esta semana de celebración, y pues no es para menos, son 100 años de historia y se ha hablado mucho acerca de la obra misionera, ¿no? Hemos escuchado en los informes, nuestros hermanos que vienen de Venezuela también nos han comentado un poco de la historia, del proceso que ellos han vivido, pero también como misión escuchamos lo que Dios está haciendo, porque esa es la esencia nuestra. La obra misionera es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Como iglesia del Señor, a las misiones, a hacer misiones. Y hay aquí representadas, hermanos, dos iglesias locales. Una es la iglesia de Jerusalén, pero otra es la iglesia de Antioquía. Una iglesia naciente, pero personalmente son dos escenarios y dos iglesias que llaman mucho la atención por ese inicio y por ese impacto y por concentrarse ellos en el plan que Dios quería para la iglesia del Señor. Y el propósito de esta mañana es que podamos recordar, hermanos, un poco esos inicios y ver también
el trabajo que estaban haciendo estas iglesias, la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía. Y recordar algunos principios que ya nosotros sabemos, pero bueno, es bueno estarlo recordando, ¿no? En primer lugar, yo quiero compartir, hermanos, que la obra misionera siempre ha dependido del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando hablamos de la obra misionera, no solamente estamos hablando de un plan, de un proyecto, sino que estamos hablando de personas, estamos hablando de iglesia. Nosotros, hermanos, y los hermanos nos compartían, los hermanos de la OICE nos compartían, ellos llevan unos años más que nosotros. Y entre nosotros mismos, hermanos, veíamos cómo durante 100 años hemos podido llegar hasta acá, hermanos, porque dependemos de Dios. ¿Sí? Si la iglesia hoy cumple 100 años, no es por los hombres que han pasado, no es por los hombres que están ahora, y el permanecer de la iglesia, permanecer como misión, no dependerá de los que llegarán, sino que siempre ha dependido y dependerá del dueño de la obra, que es el Señor. La obra misionera, hermanos, depende del Señor y no importan las circunstancias, no importan las situaciones. Fíjese que en el versículo 19 comienza con algo que quizá no nos gusta mucho, pero fue algo que fue trascendental para la iglesia y en su experiencia ayudó a la iglesia a avanzar. Dice el verso 19, ahí la primera parte dice que los que habían sido esparcidos, los hermanos, los creyentes, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estos hermanos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Entonces quisiera aquí compartir, hermanos, que no importan las dificultades, no importan las crisis, no importa las circunstancias adversas, hermano, nada de esto detendrá la obra misionera. Nada de esto detendrá el avance del Señor. Esos hermanos, y cuando armonizamos todo el libro de los Hechos, armonizamos el plan de Dios que está ahí registrado. Si usted quiere resumir el libro de los Hechos, nos ubicamos en el versículo 8 del capítulo 1, ¿cierto? Hechos capítulo 1 del versículo 8, pero revestiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el plan de Dios, ahí está el plan resumido del Señor para las misiones. Y uno de los instrumentos, hermanos, que Dios usó para cumplir ese plan fue la persecución. Fueron esos momentos de adversidad, esos momentos difíciles. Y usted lo puede corroborar por ahí en el capítulo 8, capítulo 7, cuando se habla del martirio de Esteban, que efectivamente los hermanos, o más bien Dios permitió que esos hermanos salieran de Jerusalén. Ya fueron testigos en Jerusalén, pero ahora tenían que ser testigos en toda Judea, en la provincia, y pasar a la siguiente, que era la de Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pues aquí ya en el versículo 19 estamos viendo parte de ese cumplimiento. Esos hermanos que quizás no querían salir, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, que no quisiéramos salir de nuestro lugar, de nuestro confort, de nuestra comodidad. Pues ellos, en el plan de Dios, en el plan soberano de Dios, y en todo lo que el Señor tenía planeado para su iglesia, que nos incluía a nosotros, estos hermanos tuvieron que salir para predicar, para extender el mensaje a lugares donde no había llegado. Pero hermanos, eso no detuvo a la iglesia, más bien ¿la qué? La potenció. Eso permitió. ¿Quién se iba a imaginar? Imagínense ustedes, estos hermanos
y otros hermanos, por ejemplo, hermanos a los que el apóstol Pedro les escribe también, a esos hermanos expatriados también a razón de las circunstancias difíciles, de la adversidad, de la tribulación. ¿Qué iban a pensar estos hermanos? Que Dios les iba a usar para seguir llevando el evangelio por todas partes. Hasta nosotros hoy, hermanos, nosotros hoy ser alcanzados por la gracia del Señor y usando todas estas situaciones adversas. Hermano, en este momento podemos recordar también ese versículo 16 de Mateo 16. Jesús en ese diálogo con el apóstol Pedro: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué, hermano? ¿Qué nos dice la palabra? Que las puertas del Hades, las puertas del infierno, ¿sí? El enemigo, hermano, no podrán prevalecer contra el avance de la iglesia del Señor. No depende de nosotros, hermanos. Si hemos llegado hasta acá, es por la misericordia y por el poder de Dios. También aprendemos que ese mensaje, hermano, que debemos llevar en medio de cualquier circunstancia, este mensaje es para todos. Así como lo dice el eslogan de la Biblia PDT, ¿recuerdan? ¿Cuál es el palabra de Dios para todos? Y ese debe ser nuestro eslogan. Aquí estos hermanos en el versículo 19 y 20, estos hermanos dice que ellos pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero el versículo 20 dice que había entre ellos unos varones de Chipre, posiblemente ya creyentes, fruto de ese trabajo de concentrarse ahí en los judíos. Parece ser que fruto de ese trabajo ya habían varones ahí en Chipre y varones de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces la palabra de Dios es para todos. Cuando la Biblia dice, querida iglesia, allá en Mateo 28, 19 y 20, id por todo el mundo y predicad el evangelio, haced discípulos a todas las naciones. Note lo que dice el pasaje ahí: haced discípulos a todas las naciones. La pregunta es, ¿todas las naciones van a seguir a Jesús? ¿Todas las personas a las cuales le predicamos van a seguir a Jesús? No. Pero nuestro mensaje, nuestro accionar, nuestro ir, es como si en nuestra mente, hermano, estuviera ese pensamiento de que todas las personas van a ser alcanzadas. La Biblia dice que el Señor quiere que todos se arrepientan y que todos procedan a ese paso, a ese arrepentimiento. Y eso debe estar también en nuestro corazón. Porque a veces nosotros mismos empezamos a poner paredes al avance del evangelio. Y empezamos a recitar ahí cosas que el Señor no murió por todos. Entonces, pues tocaría preguntarle a cada uno, bueno, entonces, pues para que nos ahorre el trabajo, bueno, pero usted va a creer, yo lo voy a evangelizar, pero usted, pues dígame si va a creer o no para yo no perder el tiempo. No, hermano, nosotros tenemos que predicarle a todos. El mensaje es para todos. Aquí le predicaron a judíos y a griegos. Nuestro mensaje, así no todos lleguen, porque eso ya depende del Señor. Nuestro mensaje debe llegar a todos. La pregunta es si le estamos predicando a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. El mensaje de Dios, la palabra de Dios para todos. Y hermano, dice allí el versículo 21, esos varones predicando. Mire lo que aconteció. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó
y se convirtió al Señor. Y aquí está este punto tan importante, hermanos, porque ahí donde nos dejan claro que la obra misionera depende del Señor. ¿Por qué a estas personas que se les predicaba, hermano, y en gran número, dice ahí, ¿cómo es que este gran número creyeron? Pero no solamente creyeron, sino que se convirtieron. Hermanos, se convirtieron. Es decir, que la gente empezó a cambiar. La gente empezó a mostrar en sus vidas a Jesús. La gente empezó a cambiar su conducta, empezó a cambiar su carácter, sus hogares, sus vidas. Fueron convertidos, fueron transformados. ¿Debido a qué, hermano? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona? ¿Qué es lo que puede llevar a un hogar que se restaure? Un hogar, una familia que está destruido, que está desboronado. ¿Quién lo puede reconstruir? ¿Quién lo puede convertir? ¿Quién lo puede transformar? Dice aquí, la mano del Señor. La mano del Señor. Esa mano que se refiere allí, hermano, a esa diestra. Esa mano representa el poder, el respaldo, el control. ¿Recuerda las últimas palabras del Evangelio de Mateo? ¿Cuáles son las últimas palabras del Evangelio de Mateo? Las últimas palabras de Jesús. Muy bien. Y he aquí, ¿qué dice? He aquí yo estoy, ¿cierto? He aquí yo estoy con vosotros. ¿Y en qué contexto el Señor le dijo eso a sus discípulos? En el contexto de llevar el mensaje. En el contexto de hacer discípulos. Vayan, porque ustedes no van a estar solos. Yo estoy con ustedes. Lo interesante es que el Señor se iba, ¿cierto? Pero le dice, yo estoy con ustedes. ¿Sí? Es decir, hermano, que apenas ellos retomaran la predicación, el Señor iba a estar con ellos. El Señor les iba a estar respaldando continuamente. Y eso hace hoy el Señor. Hoy podemos decir eso, hermano. 100 años el Señor, la mano de Dios, la poderosa mano de Dios ha estado con nosotros todos los días. Y no solamente en la evangelización, hermanos. No solamente en el ministerio de la predicación. Todos los días en nuestras situaciones, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, el Señor está ahí presente, llevándonos de su mano. Segundo lugar, la obra misionera es una expresión de la gracia de Dios. Yo quiero preguntarle a usted esta mañana, bueno, ¿cómo contempla usted la obra misionera? Cuando usted entró a esta congregación, ¿qué vio usted? ¿Qué sintió? ¿Cuál fue el sentimiento? Cada vez que usted va a una congregación, cada vez que usted entra a su iglesia. Porque observemos ahí cuando la iglesia en Jerusalén escucha de esta noticia, de lo que está pasando en Antioquía, dice el verso 22, que llegó la noticia de estas cosas, todo lo que estaba pasando en Antioquía, cómo la mano del Señor estaba transformando a los habitantes de Antioquía. Y llegó esa noticia a oídos de la iglesia que estaba allí. Y enviaron a un hombre llamado Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Y mire el verso 23. Cuando llegó y vio. Ahora les pregunto, hermano, ¿qué vio Bernabé? ¿Qué vio Bernabé? ¿Qué dice el texto? Vio la gracia de Dios. Bueno, ahí nos la puso más difícil, ¿cierto? Pero, ¿qué fue lo que vio, hermano? O sea, ¿qué fue lo que vieron los ojos de Bernabé? ¿Ah? ¿Qué podemos decir? A ver, ayúdenme ahí a responder a unos reunidos, un grupo de hermanos reunidos, la presencia de Dios. ¿Ah?
¿Qué fue lo que vio Bernabé cuando llegó allá? Llegó y que al ver, dice la palabra, que se regocijó. ¿Qué fue, hermano, lo que llenó a Bernabé de gozo, de alegría? Yo imagino que exaltó y adoró al Señor por lo que vio en ese momento. ¿Qué fue lo que vio ahí? Un grupo de pecadores redimidos por la misericordia y por la bondad de Dios. Por eso le preguntaba, ¿qué vio usted cuando llegó aquí a la congregación? ¿Qué vio? Todas las sillas ocupadas, qué pereza, ¿dónde me voy a sentar? O qué sofoco, qué calor. ¿Cuántos aquí trabajan en los ministerios? ¿Cuántos trabajan con células, con grupos en las casas? ¿Cuántos trabajan con niños? ¿Cuántos trabajan con jóvenes? ¿Cuántos trabajan con mujeres? ¿Qué ve usted cuando llega a la reunión de mujeres? Cuando llega a la reunión de jóvenes? Cuando llega a la clase de los niños? Cuando llega a la reunión de célula, que le llegan 4, le llegan 5, o solamente a veces usted se reúne con el de casa. ¿Qué ve usted, hermano? ¿Ve la gracia de Dios? ¿Puede usted dar gracias a Dios? La Biblia dice, hermano, que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y de esa forma es que usted y yo tenemos que ver la obra misionera. Y el ánimo, y a nosotros se nos inculca mucho, a los pastores y los misioneros, que hay que trabajar, que hay que ir, y eso hay que hacerlo, hermano. Tenemos que ser incansables en nuestra labor. Pero hay momentos y hay sectores y hay situaciones donde quizás el grupo no crece mucho. Y empezamos a frustrarnos y siempre vemos como los mismos. Y peor aún cuando a algunos se les da por ir, y en esos grupos pequeños, cuando una familia se va, eso afecta, es muy notable. Pero sigue usted viendo en ese grupo, sigue viendo la gracia de Dios y se regocija, hermano, por ver la transformación, por ver que el Señor ha añadido una familia a la iglesia. Esa es la forma como debemos ver nuestra congregación, nuestra iglesia. Hermano, cada vez que usted entre aquí a esta congregación, regocíjese. Hermanos, cuando retornemos, y si usted quizás está cargado en su iglesia o está desanimado y usted como que le ha cogido pereza ya al grupo, hermano, llegue, pídale perdón al Señor y dele gracias a Dios por su iglesia, dele gracias a Dios por su pastor, dele gracias a Dios por su congregación, porque ahí está reflejada la gracia y la bondad del Señor. Eso fue lo que vio Bernabé. Muchos o pocos, pero Bernabé vio la gracia del Señor. La obra misionera es una expresión de la gracia de Dios. No es por las multitudes, hermano. A Dios gracias que en estos 100 años muchas personas han sido añadidas, pero a veces, hermano, llegamos como nos metemos como en ese proceso, en esa situación de que nos gustan mucho los números y las estadísticas, y en los informes a veces nos da temor presentar informes cuando los números no crecen. Pero si usted ha sido fiel, los pastores, los obreros que están aquí, si usted ha sido un fiel pastor, porque sí tenemos que trabajar, hermano, incansablemente, día y noche, tenemos que trabajar porque hay mucho que hacer en la obra del Señor. Pero no se preocupe por los números.
porque el Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Número 3, iglesia, en esta porción, vámonos para el versículo 22. La obra misionera requiere de buenos obreros. Y ya mencionábamos ahí uno de esos obreros, ¿no? ¿Sabe que este Bernabé es uno de los hombres que pasa desapercibido en la escritura? Pero un buen hombre, un buen obrero. Retomemos otra vez el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, yo quiero que observemos en los versículos siguientes, hermano, cómo era Bernabé o cómo es un buen obrero del Señor. ¿Cuáles son las características de ese buen obrero que usted y yo, esas características que debemos tener todos, no solamente los pastores, no solamente el liderazgo, sino toda la iglesia? Porque de momento Bernabé era un creyente normal de la iglesia. Pero veamos cómo era este hombre. Entonces, ayúdenme usted a construir, hermanos. ¿Qué observan ustedes en el versículo 22? Llegó la noticia y bueno, hay que enviar a alguien. Hay que enviar a alguien a Jerusalén para que vaya, hermano, porque eso que cuento de información, ¿por dónde? Eso es hoy en día que nuestra denominación sabe qué está pasando acá, ¿cierto? Pero allá no, hermano. Y allá costaba, era muy difícil enviar a alguien. ¿Qué notan ustedes ahí de Bernabé? Dice el verso 22, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. ¿Qué ven ustedes ahí en él? Muy bien, a un hombre dispuesto, ¿sí? Yo voy con un corazón servicial. Muy bien, ¿quién dijo eso? Confiable, excelente. Claro, vamos a enviar a alguien, pero alguien que vuelva, ¿sí? Y alguien que diga la verdad, que cuando vuelva, diga la verdad de lo que está sucediendo allí. ¿Cómo, mi hermano? Bueno, una virtud ahí de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Buen testimonio, muy bien. Bueno, ya me están adelantando, pero bien, hermano. Eso está bien. ¿Ya tienen hambre o qué? ¿Cómo? Eso. Mire, hermano, detalles como esos, ¿sí? No era flojo, buena salud. Mire, para el ministerio tenemos que tener buena salud, hermanos, ¿sí? Muy bien eso. Eso no era flojo, eran un hombre dispuesto para ir. Entonces, tenía esa disposición para ir a donde tengamos que ir. Y esa es una de las características de nuestra misión, ¿cierto, pastores? Que vamos a donde nos envíen, ¿cierto? A donde Dios a través de la misión nos quiera enviar, así como Bernabé. Dice el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. Hermano, esa partecita ahí. Muy bien, tenía autoridad. Mire esa expresión. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿De qué llegó a ser Bernabé? Él no llegó a calentar banca ahí, ¿cierto? Sino a trabajar, ¿sí? Activo, muy bien. Bueno, llego a la congregación, ¿sí?
Hay hermanos que se trasladan a diferentes iglesias. Mire, pasa a veces con los estudiantes, ¿no? Y hay chicos que llegan allá a Bucaramanga, por ser una ciudad universitaria, como sucede aquí tal vez, y llegan los chicos allá y a veces los pastores recomiendan, los papás también, pero algunos, ¿no? Son casos muy pocos, pero algunos se desaparecen, o sea, no, por allá no se aparecen o no, o a veces contestan, de pronto, pastor, si yo en algún momento paso por allá. Esos hermanos que transitoriamente van a otros lugares, y cualquiera de nosotros, hermanos, transitoriamente, que vamos de un lugar a otro. Hermano, mientras estemos ahí se cumple Mateo 28. Mientras vayan por el mundo, hagan discípulos. Mientras estén de paso por algún lugar, hagan discípulos. Sí, no como algunos de estos chicos que son 5 años que se dedican solo al estudio. Pero si el Señor los ha llevado allá, o los chicos que están aquí, el Señor los ha traído acá y están en la universidad, ese es el campo, ese es el área para ser discípulos, para trabajar, hermano. ¿Sí? Hermano, el terreno, o sea, cualquier terreno geográfico es un campo para el creyente, para ese creyente como Bernabé, que siempre está viendo oportunidades, que siempre está viendo esos escenarios para aprovecharlos y predicar y hacer discípulos. Entonces era un hombre que empezó a animar, mire, empezó a traer ánimo, esa idea de exhortar, de animar a los hermanos allí. Otra característica, versículo 24, era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, un hombre que tenía buen carácter, como mencionaron por ahí, pero también que tenía buen conocimiento. Cuando dice ahí, lleno de fe, se refiere al buen conocimiento que tenía Bernabé de la doctrina. ¿Para qué? Para exhortar, para animar, para evangelizar. Tenía buen desarrollo doctrinal, tenía buen conocimiento. Hermanos, nosotros necesitamos estas características y otras que ustedes han mencionado también. Necesitamos desarrollar. La obra misionera requiere de esos buenos obreros dispuestos para el campo, para trabajar. A ver, ¿hay alguien cumpliendo años hoy? ¿No? Levante la mano. ¿O cumplió ayer? No. Dicen, no, cumplir con la denominación no fue bueno porque se olvidaron de mí. ¿Ah? Pero hermano, ¿qué sucede por lo general? Usted, hagamos de cuenta que todos estamos cumpliendo hoy. Bueno, de hecho estamos cumpliendo años, ¿cierto? Sí, 100 años estamos cumpliendo. Pero ¿qué suele pasar al día siguiente, hermano? ¿A usted lo mandan a vacaciones en el trabajo? ¿Ah? Al día siguiente otra vez el almuerzo especial, desayuno sorpresa. Sí. O sea, ¿qué sucede, hermano? Todo vuelve, no a la triste realidad, no. Todo vuelve a la normalidad, ¿cierto? Hoy estamos de fiesta. Mañana, de pronto, como es festivo, el que cumple un domingo y el día siguiente es festivo, pues todavía tiene chance de que lo inviten, ¿cierto? Porque es festivo y como que 2 días de fiesta. Pero hermanos, ya pasan estos 100 años, ¿cierto? Mañana ya todos retornamos, todos retomamos los ministerios, los hermanos que vinieron retoman sus trabajos,
todo vuelve a la normalidad. Y hay que seguir trabajando. O sea, no podemos quedarnos ahí, que cumplimos 100 años, que la superdenominación porque ya tenemos 100 años. No, hermano, hay que seguir. Y ojalá, bueno, Juan Daniel decía que él no va a llegar a los 200. Yo aspiro que sí. Sí, al otro centenario. Pero trabajemos, hermano. Trabajemos no para que en 200 años tengan que poner nuestro nombre en algún lugar, sino para que muchos más trabajemos, para que muchos más celebren a Dios, ¿sí? Para que muchos más, se hacen 200 años y no ha venido el Señor, ¿cuántos seremos? Pero que en ese centenario, o si el Señor nos recoge antes, hermano, en 20, 30, 40 años, que producto de ese trabajo, de ese arduo trabajo como esos obreros, mucha gente pueda celebrar los 200 años. Entonces, amada iglesia, quiero concluir con lo que dice el versículo 26. Dice la palabra que, refiriéndose a Pablo y a Bernabé, que ellos se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente. Mire, hermano, cómo Bernabé fue importante en la vida de Pablo. Ese maestro ese Pablo ahí que estuvo como alumno, porque todos pasamos por ese proceso. Pablo fue un alumno, fue un estudiante, fue un hombre que estuvo en proceso, fue un hombre que al principio Bernabé pudo ver lo que otros no vieron. Pues fíjese, hermano, cuando Pablo se convierte, ¿cuál es la reacción de la iglesia? La iglesia le tenía miedo a Pablo, y cuando ya viene Pablo, ya convertido, ya había tenido un encuentro con el Señor, los hermanos no creían. Sí, le tenían desconfianza. Ojo que ese tipo, y estaba preparando por ahí otro estudio, hermano, de esa palabra ocuparse. Y es que dice la escritura que Pablo estaba ocupado en perseguir la iglesia, hermanos. Fue tanto el miedo, el terror que sembró en la comunidad cristiana. Pero fue debido a eso, hermano, que estaba ocupado sembrando el terror, ocupado horas sentado craneando cómo le va a hacer daño a la iglesia del Señor. Dice la palabra que estaba ocupado en eso. Pero ahora Pablo empieza a ocuparse de su salvación. Y empieza, hermano, a dedicar su vida. Empieza a ser ese alumno, a formarse para dedicarse por completo a la obra del Señor. Y ahí está, ahí con Bernabé. Yo me imagino a Pablo ahí sentado, escuchando a Bernabé, formándose allí. Y mire cómo termina el versículo 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, a esos hermanitos que se reunían, no sabemos cuántos eran, se habla que ya la iglesia ya tenía quizá unos 3, 4 años, la iglesia de Antioquía. Y esos hermanitos que se reunieron allí, se les llamó cristianos. Nótese que la Biblia no dice allí, ellos se hicieron llamar. ¿Sí? No se hicieron llamar Iglesia Alianza, o Iglesia Cuadrangular, o Iglesia Asambleas de Dios. Dice la palabra que a ellos se les llamó
cristianos. Es la primera vez que, por lo menos en el registro bíblico, es la primera vez que aparece la palabra cristianos. Se les llamó a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como resultado de todo esto, hermano, como resultado del impacto de la palabra, como resultado también de enviar buenos obreros y esos obreros pagar el precio, como resultado había una iglesia, una comunidad que se parecía a Cristo. ¿Sí? Una comunidad que se comportaba como Jesús. Una comunidad que hablaba como Jesús. Varones, mujeres que tenían el carácter de Cristo. Que su comunidad, los habitantes de Antioquía, empezaron a ver el cambio. Ese hombre que era tramposo, mentiroso, adúltero, fornicario, tramposo. Ese hombre ha cambiado. Y ese hombre se parece a ese tal Cristo que hace algunos años atrás crucificaron. Ese Cristo del que tanto hablaba la gente. Pues esa comunidad se parece a ese Jesús. Entonces, hermano, esta es la forma, esta es la mejor forma de hacer la obra misionera. Que usted y yo nos parezcamos más a Cristo todos los días. Para que la gente vea en nosotros un predicador que con su propia vida está hablando. Muchas veces no necesitamos hablar, sino que con nuestro testimonio, nuestra vida, la gente, hermano, va a llegar a los pies de Jesús. Entonces, amada iglesia, ánimo, ánimo a todos. Sigamos en este fin de semana de celebración, de regocijo, hermano. Vamos a regocijarnos. Y ojalá que en esta mañana se pueda expresar ese gozo. Vamos a expresar esa alegría. Así no nos conozcamos muchos, pero podamos expresar esa alegría, ese regocijo. Y ver en cada uno de los hermanos, ver la gracia de Dios. Póngase de pie, amados hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a darle gloria a Él. Señor, muchas gracias te damos. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias por tu obra. Te damos muchas gracias, Señor, por tu iglesia. Porque estos días, Señor, que han habido reuniones masivas en las iglesias, allí en el estadio, Señor, donde podemos ver ese grupo, esos 2,000, 3,000, 4,000 personas, Señor, que han ido estos días al estadio. Y poder, Señor, con nuestros ojos contemplar. No porque algún día pensemos que ¿cuándo vamos a llenar un lugar como este? ¿Cuándo vamos a poder llenar un estadio como quizás lo hacen otros? No porque perseguimos eso, Dios. Porque al contemplar, Señor, ese grupo de hermanos que hoy tenemos el privilegio de celebrar, cuando ya muchos han pasado, Dios, pero poder ver en nuestros ojos por 100 años, ver la gracia de Dios en los niños, en los jóvenes, en las mujeres, en los varones, en los abuelos, que en toda nuestra denominación asisten a una congregación.